Hacía años que no había vuelto a ver a su primo Ricardo. Al cruzarse con él, de manera tan inocente por la calle, se sorprendió. Los años le habían pasado por encima como una aplanadora. Ahora usaba gorra, nunca había dejado de usar una, pero esta era más abrigada. Bufanda enrollada al cuello y un sobretodo rescatado de una feria. La imagen se completaba con anteojos, cuyos lentes tenían bastante aumento. Fue un vistazo, algo rápido, y pensó de inmediato que Ricardo era Ricardo, por más que la ancianidad se le había adelantado. No supo bien por qué, pero lo reconoció de inmediato. Tal vez por su mandíbula cuadrada, como la de los personajes detectivescos de las historietas que leía de chico. Sí, sin duda esa característica hacía que no hubiese dubitación al afirmar. Y si hubiese tenido un par de segundos para elegir otro camino, hubiese contado con la suerte de no habérselo cruzado. Pero le faltó esa fracción de tiempo y no tuvo más remedio que saludarlo. Podría haberse hecho el distraído, pero Ricardo llegó frente a él así, como si nada, con su sonrisa franca, abierta, su boca exhalando una risotada por la alegría que le causaba el casual encuentro. O fuera uno a saber si le habría causado hilaridad darse cuenta que su primo hubiera deseado evitarlo. Daniel actuó su mejor felicidad al verlo. ¿Qué otra cosa pudo hacer más que estrecharlo en un abrazo casi fraterno? Sus ojos, color café, detrás de los cristales de sus lentes, parecían ser más grandes aún, y todavía conservaba el brillo que tenía cuando joven. Ricardo gustaba de andar siempre en moto. Una tarde de verano pasó a buena velocidad, llevando detrás a Roxana. La mano del viento que le voló la gorra fue, según relató más tarde, algo extraordinario, irrepetible. Por eso no frenó para bajarse e ir a buscarla. Cuando lo hizo, en la siguiente calle, fue solo por expreso pedido de su novia. Mas la gorra ya había desaparecido. Alguien había aprovechado la oportunidad y ya andaría mostrándosela a sus amigos como un trofeo. Ricardo dijo que no tenía importancia, que había sido un precio que debió pagar por experimentar el placer que el viento se la llevara. Había sido una sensación muy especial, como si dijera que las gorras estaban para ser voladas por una masa de aire y no como los actores en las viejas películas del oeste, que cuando peleaban nunca se les caía el sombrero. Curioso hecho el de quedarse con la cabeza cubierta todo el tiempo. Pero a Ricardo esto ciertamente lo tenía sin cuidado, porque en su casa guardaba varias gorras, de distintos colores y con emblemas de escuderías deportivas. Pero ahora no usaba esas gorras. Ahora, si uno lo viera bien, podría confundirlo con un jubilado que clamara por un lugar en el banco del parque. Daniel supo tiempo después que Roxana se había cansado de él porque decía que era muy autoritario, que todo lo que él decía o hacía era la última palabra, no habiendo discusión posterior. Daniel nunca entendió el apuro de Ricardo para que le presentara una amiga. Cualquiera, no interesaba quién fuera. Su necesidad pasaba por tener al lado a alguien que lo admirara o venerara. Daniel recordaba esto, en medio de la hueca conversación que estaban manteniendo ahí en la calle, sin que alguno de los dos demostrara el mínimo interés en invitar al otro a un bar, para estar más cómodos. Ricardo hablaba sin dejar de lado sus labios bien estirados, en clara manifestación de estar riéndose interiormente. Esta actitud socarrona era bien conocida por Daniel, la misma que Ricardo había empleado al desprestigiar a Cintia luego de la primera salida que tuviera con ella. Ni siquiera le agradeció a su primo Daniel el hecho de habérsela presentado. Más tarde, ella quejándose de haber conocido a una persona como Ricardo. En ese momento Daniel pensaba que si alguien deseara quitarse de encima a quien no le dispensara afecto, sencillamente le presentaría a Ricardo. Era la mejor manera de cortar una amistad. Así lo entendió Cintia porque no vio más a Daniel. Otra risotada estrellándose en los oídos de Daniel
Y ahí estaba su querido primo, detrás de sus lentes y debajo de su gorra, recordando viejos tiempos, tan ancianos como lo era él ahora. Su conversación efectuaba tiros elevados para no entrar en detalles íntimos, como comentar alguna novedad acerca de su ex esposa. Daniel estaba seguro que nunca más se hubieran vuelto a ver. Mónica era una mujer de pocas palabras, pero de hechos concretos. Cuando se enteró que habían visto a su marido saliendo de un hotel con otra, armó las maletas y se marchó. No había tiempo que perder en discusiones. Ni siquiera Mónica sintió deseos de corroborar si fuera cierto lo que le habían dicho. Fue necesario aprovechar el momento, ya que aún no habían tenido hijos. A partir de entonces, Ricardo recurrió a sus amistades para que le presentaran mujeres con quienes pudiera mostrar toda su astucia. Posiblemente, sin pensarlo, buscaba, a través de la mirada de nuevos rostros, encontrar otra Roxana para llevarla en moto a donde la mano del viento le hiciera volar su gorra. Ricardo reía, y cada vez que lo hacía echaba su cuerpo hacia atrás, quedando con su vista en el cielo hasta que la carcajada cesaba, siendo entonces cuando recuperaba su verticalidad. Con las manos en los bolsillos de su sobretodo, de cuando en vez sacaba alguna, ya fuera a la derecha o a la izquierda, para remarcar la frase dicha. Ricardo era gran observador de las flaquezas de la gente que conocía. Su estrategia más preclara era apuntar justamente en ese punto, haciendo sentir a su interlocutor determinado rasgo de culpabilidad de sus sentimientos. La reacción, así, era, por él, esperable. El inocente agradecía, intercambiaba 2 o 3 saludos recordatorios hacia la familia y huía. Buceador de la vida, aprovechador de amistades acaudaladas halladas en partidos de golf amateur, de aquellos donde premiaban con caramelos, no escatimaba esfuerzos en granjearse ser reconocido ante el más pequeño emprendimiento que acometiera. Daniel recordaba la vez que había hablado con Jimena acerca de él, sintiendo más tarde la culpa, el remordimiento por haberlos presentado. Aún sabiendo que él no gustaría de ella, Daniel le envió al matadero y solo fue por haber sentido pena porque su primo había cortado con Cintia. Apenas salieron un par de veces. Cuando Daniel se enteró que compartía habladurías y comentarios acerca de Jimena, por ser algo gordita, lo encaró una tarde. Pero él rió, minimizando lo sucedido, confesando que le había propuesto ir a un hotel y ella se había negado. Esto había sucedido años atrás y sabiendo lo mal que lo había pasado con él, las mujeres que le había presentado, Daniel evitó volver a verlo. Por vecinos se enteró que ya no frecuentaba el golf, habiéndose encontrado en la necesidad de tener que vender el auto. Puso una pizzería, un lugar pequeño donde solo trabajaban 2 personas, un cocinero y él mismo. Un lugar el cual pasaba la mayor parte del día cerrado y al que acudían obreros, además de otros clientes esporádicos. El descuido en la higiene y en la misma atención lo fueron precipitando a un abismo, únicamente matizado por su sonrisa, la que siempre mostraba, aunque las cosas le fueran mal. Al momento de recordar una anécdota familiar, se agarró el pecho sosteniendo sus vibraciones debidas a otro ataque de risa. Echó su cuerpo levemente hacia atrás, con su boca abierta, luego ambas manos fuera de los bolsillos de su sobretodo, graficando en el aire las frases dichas. Debajo de su gorra, los ojos brillaban como los de una serpiente, remarcando una situación de la cual Daniel había sido víctima cuando tenía 17 o 18 años. Un momento en sus vidas que Daniel había olvidado ya y que no valía la pena rescatar. Sin embargo, ahí estaba Ricardo para resucitar lo increíble y para compadecerse apoyaba una mano en el hombro de Daniel como queriendo expresar que él comprendía y aceptaba todo. No hizo mención de Mónica en toda la conversación. Daniel estimó que no la había vuelto a ver y tampoco le preguntó si se habían divorciado, aunque hubiera sido un buen golpe bajo hablarle del tema, por lo menos en contrapartida por el placer que él sentía en subrayar los defectos ajenos.
Daniel apenas tuvo oportunidad de emitir palabra. El momento era copado en exclusiva por su querido primo. Él debía lucirse como lo había hecho toda su vida, como siempre le había placido hacerlo. Su estrella nunca lo abandonaba, y él contribuía a que así fuera. Daniel, frente a él, siempre se sintió como a cargo de un papel secundario, como esperando en vano el instante propicio para emitir un bocadillo. La siguiente risotada simbolizó el final de la conversación. Lágrimas de alegría brotaban de los ojos de Ricardo, siendo necesario quitarse los anteojos para secarlas con un pañuelo. Daniel se había ofrendado a sí mismo como conejillo de indias, íntimamente debiéndole agradecer el hecho que, una vez más, su primo Ricardo hubiera vuelto a mostrar todo su histrionismo desbordado. Se despidieron deseándose cada uno salud y bienestar para todos, y a ver cuándo se reunirían una noche para cenar algo rico. Daniel lo vio irse, meneando su cabeza luego de tantos recuerdos revueltos a revivir. De espalda ancha, alto y flaco, su sobretodo lo envolvía, rellenando lo que le faltaba de músculos. Antes de llegar a la esquina, lo vio tomarse del pecho y caer de bruces. Una mujer gritó, pidiendo un médico. Daniel quedó estático, mientras la gente corría a auxiliar a su querido primo. Ricardo no volvió en sí. Había caído con tanto disimulo que ni siquiera se le salió la gorra.